Hablar de José Alfredo Jiménez es adentrarse en la historia viva de la música mexicana, en el alma de un país que encontró en sus canciones un espejo de sus alegrías, sus penas y sus pasiones más profundas. Sin embargo, para entender al artista inmortal es necesario regresar a sus orígenes, a esos años de infancia y juventud, que marcaron su carácter y forjaron la sensibilidad que más tarde haría de él una leyenda. José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el seno de una familia sencilla, profundamente católica y con valores tradicionales. Su padre, Agustín Jiménez, era farmacéutico y tenía una botica en la plaza principal del pueblo, lo que permitía a la familia mantener un nivel de vida modesto pero digno. Su madre, Carmen Sandoval, era una mujer dedicada al hogar, encargada de inculcar en sus hijos la importancia de la fe y del trabajo honesto. Desde niño, José Alfredo estuvo rodeado de la calidez del núcleo familiar, pero también conoció pronto el dolor de la pérdida. Cuando apenas era un niño de 10 años, la muerte de su padre cambió radicalmente el rumbo de su vida. La familia, sin el sostén económico principal, se vio obligada a mudarse a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades. Este traslado marcaría profundamente a José Alfredo, que pasó de la tranquilidad provinciana de Dolores Hidalgo a la intensidad, el bullicio y las dificultades de la capital. En este nuevo entorno, el joven experimentó tanto la dureza de la vida urbana como la fascinación por la cultura popular que bullía en cada esquina. Las cantinas, las plazas, las serenatas callejeras y la radio que transmitía la música de la época. En la escuela, José Alfredo nunca destacó como un estudiante ejemplar. Su interés se centraba en otras áreas, particularmente en el fútbol y en la música. Durante su adolescencia jugó como portero en equipos amateurs de la capital, llegando incluso a formar parte del equipo juvenil de Necaxa, un club con gran tradición. La pasión deportiva lo acompañaría siempre, pero en paralelo ya empezaba a despertar en él algo más fuerte: la necesidad de componer versos, de contar historias a través de la música. El contacto con el ambiente de la ciudad le permitió conocer a músicos, trovadores y mariachis que recorrían las calles y amenizaban fiestas populares. El joven José Alfredo, autodidacta por naturaleza, no sabía leer partituras ni había recibido formación académica en música, pero tenía un oído prodigioso y una capacidad innata para transformar emociones en melodías. Según contaría años después, él componía con el corazón y no con técnicas de conservatorio. Sus primeras letras eran sencillas, nacidas de la experiencia cotidiana. Un desamor, un anhelo, la nostalgia por Dolores Hidalgo y el recuerdo de su padre. Durante esos años de juventud, también trabajó en distintos oficios para ayudar a su madre y a sus hermanos. Fue mesero, aprendiz de farmacia e incluso llegó a vender medicinas en la botica familiar antes de su cierre definitivo. Estas vivencias le acercaron a la gente común, campesinos, obreros, comerciantes, hombres y mujeres que compartían sus penas en las cantinas. Ese contacto con la realidad popular sería una fuente inagotable de inspiración para su futura obra artística, aunque en su juventud aún no imaginaba la dimensión que alcanzaría su talento. José Alfredo ya mostraba un carácter fuerte, apasionado y a veces indomable. Sus amigos lo recuerdan como un joven alegre, con gran facilidad de palabra y un magnetismo que lo convertía en el centro de atención en cualquier reunión. Le gustaba cantar sus primeras composiciones acompañado de una guitarra prestada, y en esas reuniones improvisadas empezó a ganarse el reconocimiento de su círculo cercano. El destino le tenía preparado un camino excepcional, pero también lleno de obstáculos. En la Ciudad de México no era fácil abrirse paso, menos aún para un muchacho sin estudios formales de música y sin recursos económicos. Sin embargo, esa misma carencia de privilegios le dio un rasgo distintivo: la autenticidad. A diferencia de otros artistas que surgieron de academias o de familias acomodadas, José Alfredo era el cantor del pueblo, el muchacho que expresaba con palabras sencillas
y melodías directas lo que la gente sentía y vivía. Los primeros años de su vida fueron, entonces, una combinación de pérdidas tempranas, luchas familiares, pasiones deportivas y descubrimientos musicales. Todo ese cúmulo de experiencias moldeó al hombre que con el tiempo daría a México canciones eternas como El Rey, Si nos dejan, Amanecí en tus brazos o Caminos de Guanajuato. Cada una de esas composiciones llevaba consigo una parte de esa infancia marcada por el dolor y la esperanza, por el desarraigo y la nostalgia. Si en su infancia y juventud José Alfredo Jiménez forjó el carácter que lo acompañaría siempre, en su etapa adulta encontraría el camino que lo conduciría hacia la gloria artística. Lo sorprendente es que su carrera comenzó casi de manera accidental, con un joven sin formación musical formal que terminó escribiendo algunas de las canciones más icónicas de México y del mundo hispano. Después de años de trabajar en oficios modestos para sostener a su familia, José Alfredo siguió escribiendo canciones, guardando en cuadernos y en su memoria versos que surgían de sus vivencias cotidianas. Tenía apenas 20 años cuando comenzó a presentarse en pequeñas reuniones y bares de la Ciudad de México, donde acompañaba a mariachis y trovadores. Su estilo era diferente. No imitaba a nadie, no buscaba repetir fórmulas, simplemente cantaba lo que sentía. El gran punto de inflexión llegó cuando conoció a Miguel Aceves Mejía, ya una figura reconocida de la música ranchera. Fue él quien escuchó a José Alfredo interpretar algunos de sus temas y quedó sorprendido por la fuerza de sus letras. Aceves Mejía se convirtió en su primer gran padrino artístico y abrió la puerta para que sus canciones llegaran a un público más amplio. La primera composición que le dio notoriedad fue Yo, grabada en 1948. A partir de ahí, los éxitos se multiplicaron. Cuando el destino, Paloma querida, Amanecí en tus brazos, Ella y, por supuesto, El Rey, que con el tiempo se convertiría en un himno universal. Lo impresionante era que José Alfredo componía con una naturalidad prodigiosa. Podía crear una canción completa en cuestión de minutos, plasmando con sencillez emociones universales como el desamor, la traición, la nostalgia y la esperanza. Su estilo era inconfundible. A diferencia de otros compositores que usaban metáforas rebuscadas, José Alfredo utilizaba un lenguaje directo, cercano, que cualquier persona podía comprender y sentir propio. Sus canciones no eran para la élite, eran para el pueblo, para quienes sufrían por un amor perdido, para los que bebían en una cantina buscando consuelo, para los que soñaban con un futuro mejor. En la década de los 50, su fama creció exponencialmente. No solo componía para él, sino también para los grandes intérpretes del momento. Figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, Lucha Villa, Lola Beltrán y Chabela Vargas llevaron sus canciones a la inmortalidad. Cada voz le daba un matiz distinto, pero la esencia era siempre la misma, la verdad desnuda de José Alfredo. Además, su presencia como intérprete fue igualmente relevante. Aunque muchos críticos de la época señalaron que su voz no era técnicamente perfecta, el público encontraba en ella una autenticidad imposible de imitar. No era un cantante académico, era un hombre que cantaba con las entrañas, y eso se notaba en cada verso. Cuando José Alfredo subía a un escenario, transmitía fuerza, dolor y pasión, como pocos artistas podían hacerlo. El auge de la llamada época de oro del cine mexicano también fue un vehículo para su proyección. Muchas de sus canciones aparecieron en películas rancheras, y él mismo llegó a tener participaciones en la pantalla grande. Esto contribuyó a que su figura trascendiera no solo como compositor, sino como un artista integral que representaba el espíritu del México profundo. Durante los años 60, su carrera alcanzó la cúspide. Viajó a diferentes países, llevando la música ranchera a escenarios internacionales. En España, Cuba, Estados Unidos y gran parte de América Latina, José Alfredo se convirtió en sinónimo de la canción mexicana. Su figura ya no era solo nacional, era un embajador cultural, alguien que llevaba consigo la identidad de su pueblo.
Pero junto con la gloria, también llegaron los excesos. La vida de José Alfredo estuvo marcada por su relación con el alcohol. Él mismo lo reconocía en entrevistas, y de alguna manera, lo convertía en parte de su personaje público. El hombre que cantaba al desamor mientras bebía un tequila. En sus últimos años, esa adicción le pasaría factura a su salud, pero también reforzaba la imagen de autenticidad que tanto atraía a sus seguidores. En menos de 2 décadas de carrera, José Alfredo había compuesto más de 300 canciones, muchas de ellas convertidas en clásicos. Su talento era tan vasto que incluso los críticos que lo miraban con recelo terminaron rindiéndose ante la evidencia. Era imposible hablar de música ranchera sin hablar de él. Su relación con otros grandes de la música, como Chavela Vargas, también resultó decisiva. Con ella compartió una amistad intensa y un entendimiento artístico profundo. Chavela decía que en las canciones de José Alfredo encontraba la verdad más pura del alma mexicana. Esa conexión hizo que sus temas trascendieran aún más, allá de los géneros y generaciones. Detrás de cada verso de José Alfredo Jiménez, había una historia personal, una vivencia íntima que se convertía en canción. Si bien su carrera lo convirtió en una leyenda de la música ranchera, fue su vida familiar y sentimental lo que dotó a su obra de autenticidad. José Alfredo no escribía desde la fantasía, sino desde la experiencia. Cada amor, cada ruptura, cada encuentro, se transformaba en melodía. Desde muy joven, el compositor mostró una naturaleza apasionada. Su carisma y su magnetismo personal lo hicieron alguien muy atractivo para las mujeres de su época. Tenía un aire bohemio, esa mezcla de poeta y hombre de cantina, que fascinaba a quienes lo conocían. No obstante, esa misma intensidad también lo llevó a relaciones turbulentas y a momentos de gran dolor. Uno de los amores más importantes de su vida fue Paloma Gálvez, con quien contrajo matrimonio. Con ella tuvo a sus hijos y compartió una etapa fundamental de su vida personal. Paloma representó para José Alfredo un refugio y al mismo tiempo una fuente de conflictos y pasiones que alimentaron muchas de sus canciones. La pareja vivió momentos de amor profundo, pero también de tensiones marcadas por los celos, los viajes constantes del cantante y, sobre todo, por los excesos en los que él caía con frecuencia. De su unión nacieron 3 hijos: José Alfredo, Paloma y María Guadalupe. Ellos crecieron rodeados de música, pero también de la sombra de un padre que, aunque cariñoso y presente en lo emocional, estaba muchas veces ausente físicamente por sus giras y compromisos artísticos. Aún así, la huella de José Alfredo en la vida de sus hijos fue imborrable. Muchos de ellos, años más tarde, se encargarían de preservar su legado y de mantener vivo el recuerdo de su obra. Sin embargo, la vida sentimental de José Alfredo no estuvo exenta de controversias. Además de su matrimonio, se le atribuyen romances con varias mujeres del medio artístico. Entre ellos, se menciona su intensa cercanía con Chavela Vargas, la cantante costarricense que se convirtió en una de sus más grandes amigas y confidentes. Aunque algunos rumores hablaban de una relación amorosa, lo cierto es que ambos compartieron una complicidad artística única, un entendimiento que trascendía las etiquetas. También se habla de su vínculo con Lucha Villa, a quien no solo le escribió canciones, sino con quien mantuvo una amistad entrañable. En cada relación, José Alfredo encontraba un motivo para escribir. Si alguna mujer lo hacía feliz, nacía una canción alegre. Si lo hería, surgía un himno desgarrador que el pueblo entero hacía suyo. Esa capacidad de transformar lo personal en universal fue lo que lo convirtió en un genio incomparable. El matrimonio con Paloma Gálvez, sin embargo, fue el más significativo y el que más huella dejó. Paloma fue testigo de las luces y las sombras de su vida. Ella lo acompañó en sus momentos de gloria, cuando sus canciones sonaban en todos los rincones del país, pero también en los de mayor sufrimiento, cuando la salud de José Alfredo comenzó a deteriorarse debido a su afición al alcohol y a un ritmo de vida desmedido. La relación entre ambos pasó por crisis profundas,
con separaciones temporales y reconciliaciones apasionadas. Paloma, según relatan quienes la conocieron, tenía un carácter fuerte y una personalidad capaz de enfrentar el temperamento arrollador de su esposo. Fue, sin duda, la mujer que mejor lo comprendió, aunque también quien más sufrió por su forma de vivir. Muchas de las canciones más famosas de José Alfredo llevan la huella de esos conflictos íntimos. Paloma querida, por ejemplo, es un tema que refleja el amor que sentía por su esposa, mientras que otros como Si nos dejan o Amanecí en tus brazos condensan esa mezcla de ternura, deseo y dolor que caracterizaba sus relaciones. En cada letra se podía escuchar un pedazo de su vida con Paloma y con las demás mujeres que pasaron por su historia. Más allá de lo sentimental, José Alfredo valoraba profundamente la institución de la familia. Aunque su vida bohemia parecía estar en constante contradicción con esa idea, en sus entrevistas siempre hablaba con orgullo de sus hijos y con respeto de la madre de ellos. Era un hombre dividido entre dos mundos, el del hogar y el del artista que debía entregarse al público. En los últimos años de su vida, ya con la enfermedad avanzando y el cuerpo debilitado, fue su familia la que se convirtió en su sostén más firme. Paloma estuvo a su lado en los momentos más duros, acompañándolo en sus hospitalizaciones y en su batalla contra la cirrosis hepática. Aquella etapa fue testigo de un José Alfredo más humano, consciente de sus excesos y agradecido por el amor de los suyos. La figura del compositor se engrandece precisamente porque no fue perfecta. Fue un hombre con defectos, contradicciones y errores, pero también con una enorme capacidad de amar y de entregar su corazón en cada canción. Su vida familiar, llena de alegrías y tormentas, es el reflejo de la pasión que lo definió en todo lo que hizo. 5 años después de la muerte de José Alfredo Jiménez, el país entero seguía llorando su ausencia. El 23 de noviembre de 1973, el hombre que había cantado con tanta fuerza al amor y al desamor, partió a los 47 años, víctima de una cirrosis hepática que terminó por vencerlo tras años de excesos. Su muerte dejó un vacío enorme en la música mexicana, pero también en la vida de quienes lo amaron de cerca, en especial su esposa, Paloma Gálvez, quien decidió guardar silencio durante mucho tiempo. Durante esos primeros años de duelo, Paloma eligió el recogimiento. El dolor era demasiado grande como para enfrentarlo de manera pública. Cada entrevista, cada pregunta, significaba revivir las heridas abiertas de una vida compartida con un hombre que fue tanto un genio artístico como un ser humano lleno de contradicciones. Sin embargo, pasados 5 años, Paloma consideró que había llegado el momento de hablar. No para desmentir rumores ni para alimentar el morbo, sino para rendirle un homenaje sincero, humano y profundo al hombre que fue su compañero. En una conversación íntima con medios de comunicación, Paloma rompió el silencio y habló de lo que significaba haber vivido al lado de José Alfredo. Sus palabras no fueron las de una viuda que buscaba limpiar una imagen, sino las de una mujer que amó con intensidad, que sufrió, que se enojó, que perdonó y que finalmente decidió recordar lo mejor de su esposo. Paloma reconoció que la vida junto a él nunca fue sencilla. Admitió que José Alfredo era un hombre de carácter fuerte, bohemio, con un amor desbordado por la música y por la vida misma. También aceptó que los excesos, sobre todo con el alcohol, marcaron muchas de las etapas de su matrimonio. Sin embargo, en su testimonio quedó claro que lo que prevalecía no era el resentimiento, sino la admiración y el amor. José Alfredo fue un hombre que vivió como cantaba, sin miedo, con el corazón en la mano. Me hizo llorar muchas veces, pero también me hizo sentir la mujer más amada del mundo, confesó en aquella entrevista. Sus palabras emocionaron al público, que veía por primera vez a la mujer detrás del mito. Paloma explicó que muchas de las canciones que el pueblo cantaba con fervor eran retratos íntimos de su relación. Paloma querida, dedicada directamente a ella, o Si nos dejan, que para ambos simbolizaba la esperanza de un amor capaz de sobrevivirlo todo. Rompió también con algunos rumores que durante años habían circulado en la prensa.
Se habló de infidelidades, de amores paralelos y de una vida sentimental desordenada. Paloma, con serenidad, explicó que sí hubo conflictos y momentos difíciles, pero que lo esencial era el amor que siempre los unió. No era un santo, pero tampoco pretendía serlo. Era un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos, y eso fue lo que lo hizo tan auténtico, señaló. La viuda de José Alfredo también compartió recuerdos más íntimos, aquellos que pocas veces se conocieron. Habló de las noches en que él llegaba de una cantina, con una servilleta llena de versos que había escrito entre tragos, y cómo a la mañana siguiente esos garabatos se transformaban en canciones inmortales. Recordó su pasión por el fútbol, sus bromas espontáneas, su risa contagiosa y la ternura con la que trataba a sus hijos en los escasos momentos de calma hogareña. Este testimonio permitió al público reconciliar la figura del mito con la del hombre real. No se trataba solo del ídolo que cantaba en los escenarios más grandes de México y el extranjero, sino de un ser humano complejo, capaz de lo mejor y de lo peor, pero siempre genuino. Paloma logró, con sus palabras, humanizar al ídolo y acercarlo aún más al pueblo. La ruptura de su silencio 5 años después de la partida de José Alfredo fue interpretada como un acto de amor y de sanación. Paloma necesitaba hablar, contar su verdad, liberar lo que había guardado durante tanto tiempo, y el público, a su vez, necesitaba escucharla. La entrevista se convirtió en un documento valioso para entender no solo al artista, sino también al esposo, al padre y al hombre que existió detrás de cada canción. Con el paso de las décadas, ese momento sigue siendo recordado como una de las confesiones más sinceras y conmovedoras del mundo artístico mexicano. La voz de Paloma resonó con la misma fuerza que las canciones de su esposo. Con verdad, con pasión y con una honestidad brutal,